Mi novia dijo, siempre estuve enamorada de él, tú fuiste mi premio de consolación, después del reencuentro con sus amigos de universidad. Todo empezó hace unas semanas, cuando agregaron a mi novia a un grupo llamado Reencuentro Clase 3 a 16. Al principio no le di importancia. Pensé que sería lo típico, gente recordando la universidad, compartiendo fotos viejas, diciendo que deberían reunirse algún día y al final nunca pasa nada. Pero antes de llegar a eso, necesito explicar el contexto, porque si no, nada de lo que pasó después tiene sentido. Yo llegué a esa universidad en el último año de la carrera. Me mudé de ciudad por motivos personales, así que entré cuando prácticamente todos ya tenían sus grupos formados. Nunca me ha costado socializar, así que no tardé mucho en integrarme. Hablaba con todos, hacía bromas, participaba en clase. No era el mejor estudiante, pero sabía moverme bien con la gente. Ella, no. Siempre estaba en la misma esquina del salón. Era casi como si ese lugar ya le perteneciera. Laptop vieja, lentes grandes, ropa simple, postura cerrada. No hablaba con nadie. Y nadie hablaba con ella. Con el tiempo me di cuenta de que no era solo timidez. Había una dinámica bastante clara, la ignoraban o se burlaban de ella cuando podían. Y había alguien en específico que destacaba en eso. Máximo. Era el típico tipo que necesita hacer comentarios para sentirse superior. No era agresivo físicamente ni nada así, pero tenía esa forma constante de lanzar comentarios pasivo-agresivos disfrazados de broma. ¿Otra vez comiendo? Le dijo una vez en medio de clase, cuando ella sacó algo de su mochila. Algunos se rieron. Ella no respondió. Solo bajó la mirada. Ese tipo de cosas pasaban más seguido de lo que deberían. No era un ataque directo, pero era constante. Y lo peor era que nadie decía nada. Se normalizaba. Yo no me di cuenta de todo eso desde el primer día. Pero conforme pasaban las semanas, empezó a molestarme. Hasta que un día pasó algo que cambió todo. Había llegado un poco tarde a clase, así que terminé sentándome al lado de ella porque era el único lugar libre. No lo pensé demasiado en ese momento. La clase todavía no empezaba y Máximo estaba hablando con otros compañeros cerca. Fue entonces cuando soltó el comentario. Oye, hermano, ¿no te da asco sentarte junto a ella? Hasta acá me llega su olor. Él volteó hacia ella y dijo. Oye, Bianca, dime, ¿esta semana te bañaste o lo dejaste mejor para la próxima? Algunos se rieron. Otros simplemente voltearon a ver. Y ella, se quedó completamente inmóvil. No levantó la mirada. No dijo nada. Yo no reaccioné de inmediato. Pero tampoco me quedé callado. Tú debes ser Máximo, ¿cierto? Ya algunas chicas me hablaron de ti, dijeron que eras un poco idiota y, aparte, que la tenías pequeña. Por eso debías compensarlo todo con esa actitud de mierda que tienes. Le respondí. Se hizo un pequeño silencio. Máximo sonrió, como si esperara ese tipo de respuesta. Vaya, te gusta la gorda, por eso la defiendes tanto, ¿cierto? Parece que ya tenemos a otro de quien burlarnos. Ahí fue cuando me molesté de verdad. Bro, ¿te crees que estamos en la primaria? Déjate de mierdas, ya estás grande. Y escúchame bien, si me vuelves a decir una de tus mierdas a mí o a ella, te romperé la puta cara. Él se levantó y se puso frente a mi silla, así que yo también me puse de pie. Se veía sorprendido, como no esperando que yo me levantara. Entonces lo empujé levemente y le dije. ¿Crees que te tengo miedo, puta? Ya no había risas. La atmósfera cambió. Máximo dejó de sonreír. Se quedó unos segundos mirándome, evaluando si valía la pena seguir. Supongo que no esperaba que alguien le respondiera así, y menos alguien que no llevaba tanto tiempo en el grupo. Tranquilo, era broma, dijo al final. Pues no tiene gracia. No hubo gritos. No hubo una pelea como tal. Pero fue suficiente. La clase empezó poco después y el tema murió ahí. O al menos eso parecía. Lo que sí cambió fue su comportamiento.
Máximo dejó de hacer comentarios hacia ella. No de un día para otro, pero sí de forma evidente. Como si hubiera decidido que ya no valía la pena. Y eso, aunque suene simple, hizo una diferencia enorme. Después de esa clase, cuando todos empezaban a salir, ella se quedó sentada unos segundos más. Yo estaba guardando mis cosas cuando escuché su voz, muy baja. Gracias. Fue la primera vez que me habló por iniciativa propia. La miré. Seguía sin hacer mucho contacto visual, pero claramente estaba incómoda. No tienes que agradecerme, le dije. No estuvo bien lo que dijo. Asintió. No dijo nada más. Pero ese fue el inicio. A partir de ahí, empezamos a hablar. Al principio era algo muy básico. Comentarios sobre la clase, dudas, cosas así. Pero poco a poco se fue extendiendo. Descubrí que era muy buena en lo que hacía. De hecho, mejor que la mayoría. Había tenido buenas calificaciones, pero nadie lo notaba porque simplemente no llamaba la atención. También descubrí que teníamos cosas en común. Videojuegos, ciencia ficción, programación. Ese tipo de temas que no siempre puedes compartir con cualquiera. Con el tiempo, se volvió natural sentarnos juntos. Luego estudiar juntos. Después salir por algo sencillo, como café. Y sin darme cuenta, se volvió parte de mi rutina. Lo que más me llamó la atención siempre fue su inseguridad. No era solo que fuera tímida. Era la forma en la que dudaba de todo. Incluso cuando sabía algo, lo decía como si esperara estar equivocada. Cuando le dije que me gustaba, no me creyó. Literalmente pensó que estaba bromeando. Tuve que decírselo más de una vez. Y aún así, su reacción no fue emoción, fue confusión. Como si no pudiera entender por qué alguien como yo estaría interesado en alguien como ella. Aún así, empezamos a salir. Fue una relación tranquila desde el inicio. Nada exagerado, nada impulsivo. Salidas simples, conversaciones largas, mucha comodidad. Terminamos la universidad y decidimos seguir juntos. Ambos estudiamos informática, así que entramos al mundo laboral casi al mismo tiempo. Yo tuve ventaja por los contactos que había hecho. Conseguí trabajo en una empresa que desarrollaba páginas web y sistemas. Después de unos meses, surgió la oportunidad de recomendar a alguien. Pensé en ella. No solo porque era mi novia, sino porque sabía que tenía la capacidad. Logró entrar. Y ahí empezó otro cambio importante. Comenzó a ganar confianza. En el trabajo empezó a destacar. Daba opiniones, participaba, defendía su trabajo. Ya no era la persona que evitaba llamar la atención. También empezó a cambiar físicamente. Yo había comenzado a ir al gimnasio por mi cuenta. Nunca le dije que ella debía hacerlo. Nunca le insinué nada. Pero después de unas semanas, decidió acompañarme. Al principio le costó. Pero fue constante. Meses después, el cambio era evidente. No solo en su cuerpo, sino en su actitud. Se veía más segura. Más presente. Más consciente de sí misma. La gente empezó a tratarla diferente. Compañeros que antes la ignoraban ahora hablaban con ella. Recibía cumplidos, invitaciones. Yo lo veía como algo positivo. Sentía que estaba creciendo. Nuestra relación también parecía estable. Llevábamos aproximadamente 2 años y medio juntos. Nunca hubo problemas graves. Teníamos rutinas, planes, tranquilidad. Hasta que apareció ese grupo. Una noche, mientras cenábamos, le llegó una notificación. Miró el teléfono, leyó unos segundos y sonrió. Me agregaron a un grupo de la universidad, me dijo. Le pedí que me lo mostrara. Reencuentro clase 3 a 16. Al principio era lo típico. Saludos. Fotos. Recuerdos. Pero con los días, algo cambió. Bianca empezó a estar más pendiente del teléfono. Respondía rápido. Leía todo. Y había algo en su expresión que no había visto antes. No era inseguridad.
No era incomodidad. Era otra cosa. Una especie de expectativa. Una noche le pregunté: ¿quiénes están en el grupo? Me dijo varios nombres. Hasta que mencionó uno. Máximo. Y ahí, sin saber por qué, sentí que algo no encajaba del todo. Pero no dije nada. Pensé que estaba sobreanalizando. No tenía idea de lo que venía después. Unos días después de que Bianca entró al grupo, también me agregaron a mí. No fue algo que yo pidiera. Simplemente alguien dijo algo como: oye, invita también a tu novio, así somos más, y sin pensarlo mucho, ella compartió mi número. Al inicio solo observaba. El grupo tenía alrededor de 40 personas, aunque no todos participaban activamente. Era lo típico, algunos muy activos, otros que solo leían. Ahí fue donde empecé a reconocer nombres. Algunos me sonaban vagamente por lo que Bianca había contado, otros directamente los recordaba de la universidad. Y sí, también estaba Máximo. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, siempre lograba llamar la atención. Seguía teniendo esa forma de expresarse segura, casi dominante. No hacía comentarios ofensivos como antes, pero su presencia se notaba. Con el paso de los días, el grupo empezó a tomar más forma. Ya no eran solo recuerdos. Empezaron a organizar una reunión. La idea tomó fuerza rápidamente. Un chico llamado Luis ofreció su casa. Según lo que decían, era bastante grande, con espacio suficiente para una reunión así. Se empezó a hablar de fechas, horarios, quién llevaría qué. De los 40 del grupo, al final solo confirmaron unos 20. Bianca estaba emocionada. Y eso fue lo primero que me pareció extraño. No era una emoción leve. Era evidente. Revisaba el grupo constantemente, opinaba sobre la organización, incluso empezó a pensar que se iba a poner con varios días de anticipación. Una noche, mientras hablábamos del tema, no pude evitar preguntarle. Pensé que no te agradaban mucho, ya sabes, por cómo te trataban. Se quedó en silencio unos segundos antes de responder. Sané esas heridas, dijo, con una calma que no esperaba. Ahora soy otra persona. La miré, intentando entender si lo decía convencida o si era algo que se repetía a sí misma. Además, continuó, quiero que me vean ahora. ¿A qué te refieres? A que vean que estoy bien. Que tengo un buen trabajo, que cambié. Hizo una pequeña pausa. Y también que nos vean juntos. Eso último lo dijo mirándome. No sonó mal. Pero tampoco sonó completamente natural. Aún así, no le di demasiadas vueltas en ese momento. Decidimos ir. El día de la reunión llegó más rápido de lo que esperaba. La casa de Luis sí era grande, como habían dicho. Había suficiente espacio para que la gente estuviera cómoda, música, bebidas, todo bastante organizado para lo que normalmente son ese tipo de reuniones. Cuando llegamos, ya había varias personas. Algunos la reconocieron de inmediato. Y ahí fue donde noté algo interesante. La reacción hacia ella no era la misma que antes. La saludaban con entusiasmo. Le hacían cumplidos. Le preguntaban cómo estaba, qué había sido de su vida. Ella respondía con seguridad. Sonreía. Mantenía contacto visual. Era diferente. Yo me quedé un poco al margen al inicio, observando. No porque me sintiera incómodo, sino porque quería ver cómo se desarrollaba todo. Y entonces apareció él. Máximo. Se acercó directamente a nosotros. No dudó. No titubeó. Se detuvo frente a Bianca primero. Hola, dijo, con un tono completamente distinto al que recordaba. Ella lo miró. Por un momento, no dijo nada. Quería hablar contigo, continuó él. Yo me mantuve en silencio. No iba a intervenir si no era necesario. Máximo respiró hondo antes de seguir. Sé que no fui una buena persona contigo en la universidad. De hecho, fui un idiota. No sonaba falso. O al menos, no completamente. Tenía problemas en casa,
añadió. No es una excusa, pero, me desquitaba con quien podía. Hizo una pausa. Y tú no merecías eso. El ambiente se volvió extraño. No incómodo. Pero sí, tenso. Bianca lo miraba sin decir nada. Y entonces pasó algo que no esperaba. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No fue inmediato, pero fue evidente. Gracias, dijo finalmente. Su voz era débil. De verdad. Y empezó a llorar. No de forma exagerada. Pero sí lo suficiente como para notar que le afectó más de lo que yo pensaba. Máximo no se acercó demasiado, pero asintió. Lo siento, repitió. Luego me miró a mí. ¿Y tú también?, dijo. Fui un imbécil ese día. No respondí de inmediato. Solo asentí ligeramente. No tenía interés en hacer una escena. Pero tampoco sentía que fuera un momento para cerrar todo tan fácilmente. La conversación terminó ahí. Pero algo no me terminó de cuadrar. No sabría explicar exactamente qué. Quizá fue lo rápido que ella lo aceptó. Quizá la intensidad de su reacción. O quizá fue la forma en la que él la miraba. La fiesta continuó. Todo transcurrió con relativa normalidad. Conversaciones, música, risas. Pero yo ya no estaba completamente tranquilo. Había algo que no lograba encajar del todo. Después de esa noche, los días siguieron. Volvimos a la rutina. Trabajo, casa, gimnasio. Todo como siempre. O al menos, eso parecía. Vivíamos juntos desde hacía algunos meses, así que compartíamos prácticamente todo el tiempo fuera del trabajo. Y entonces pasó. Un día, por la mañana, Bianca me dijo que no se sentía bien. No parecía algo grave. Más bien cansancio, dolor de cabeza. Creo que me quedaré en casa hoy, me dijo. No lo cuestioné. Le dije que descansara. Antes de salir, llamé a mi jefe para avisar. Le expliqué la situación y le dije que probablemente tendría que salir antes si ella empeoraba. No hay problema, me dijo. Pero sí vamos a necesitar a alguien en la tarde. Le comenté eso a Bianca. No creo estar bien para la tarde tampoco, respondió. Prefiero quedarme en casa todo el día. Eso me dejó en una posición complicada. Pero al final decidí quedarme el turno completo. No quería generar problemas en el trabajo, y ella me aseguró que podía manejarlo. Así que me fui. La mañana transcurrió normal. Pero a media tarde, mi jefe se acercó a mí. Oye, me dijo. Creo que al final no necesitaremos a nadie. ¿Cómo? Llegó alguien nuevo y puede cubrir el turno. Si quieres, puedes irte. Hizo una pequeña pausa. A cuidar a tu mujer. No lo pensé mucho. Agradecí y salí. El trayecto a casa fue rápido. Recuerdo que incluso pensé en pasar por algo de comer para ella, pero decidí ir directo. No esperaba nada fuera de lo normal. Abrí la puerta. Todo estaba en silencio. Demasiado silencio. ¿Bianca? Llamé. No hubo respuesta. Avancé hacia la habitación. Y ahí fue cuando todo se detuvo. La puerta estaba entreabierta. La empujé. Y los vi. En la cama. A ella. Y a Máximo. Por un segundo, mi mente simplemente no procesó lo que estaba viendo. Como si fuera una imagen sin contexto. Pero luego todo encajó de golpe. La sorpresa. El grupo. La fiesta. Las miradas. Todo. ¿Qué? Fue lo único que pude decir. Ella se levantó de inmediato. Él no. Máximo se quedó ahí, mirándome. Y lo peor no fue eso. Fue su expresión. No parecía nervioso. No parecía arrepentido. Parecía, seguro. Casi superior. No es lo que parece, dijo ella. La frase más inútil en ese tipo de situaciones. Ah, ¿no? Respondí. Mi voz no sonaba como esperaba.
Sonaba fría. Paul, yo. Cállate, la interrumpí. No quería escuchar una explicación en ese momento. Miré a Máximo. ¿En serio? Le dije. Él se encogió ligeramente de hombros. Las cosas pasan. Esa respuesta encendió algo en mí. Lárgate, le dije. No levanté la voz. Pero lo dije con claridad. Se levantó con calma. Se vistió sin prisa. Antes de salir, me miró. Y sonrió ligeramente. Eso fue lo último. Cuando la puerta se cerró, quedamos solo nosotros dos. El silencio era pesado. Ella intentaba decir algo. Pero no encontraba las palabras. ¿Desde cuándo? Pregunté. No respondió de inmediato. No es lo que crees. ¿Desde cuándo? Esta vez más directo. Me miró. Y lo dijo. Siempre. No entendí. ¿Qué? Respiró hondo. Y entonces soltó la frase que, hasta ahora, no logro sacarme de la cabeza. Siempre estuve enamorada de él, tú fuiste mi premio de consolación. Ahí fue cuando todo se rompió. ¿Premio de consolación? Repetí. Ella no bajó la mirada. Ya no era la misma persona insegura de antes. Eso era evidente. Pero lo que tenía enfrente tampoco era alguien que reconociera. No lo digo para lastimarte, respondió. Solo estoy siendo honesta. Solté una risa breve, sin humor. ¿Honesta? Dije. ¿Después de engañarme en nuestra propia casa? No quería que fuera así, contestó, pero tampoco puedo seguir fingiendo. ¿Fingiendo qué? Que eres lo que siempre quise. Ahí fue donde la conversación dejó de ser solo una discusión y se convirtió en algo más profundo. Más incómodo. Más revelador. La miré fijamente. Después de todo lo que pasó, ¿te enamoraste de él? Pregunté. ¿De la persona que te humillaba? No dudó. Sí. No hubo vergüenza. No hubo culpa. ¿Por qué? Se tomó un segundo antes de responder, como si realmente estuviera organizando sus ideas. Porque siempre tuvo algo que tú no. Ah, ¿sí? Seguridad. Presencia. Esa forma de entrar a un lugar y saber que todos lo notan. Negué con la cabeza. También tenía la costumbre de tratarte como basura. Eso era antes, respondió. La gente cambia. Claro, dije. Justo cuando tú cambiaste físicamente. Eso pareció incomodarla por primera vez. No es solo eso. No, claro que no, respondí. Es el aura de superioridad, ¿no? No lo negó. Siempre me atrajo eso, admitió. Aunque no lo quisiera aceptar. Sentí algo extraño en el pecho. No era solo enojo. Era decepción, mezclada con algo más difícil de nombrar. ¿Sabes qué es lo más absurdo de todo esto? Le dije. Que pasaste años odiando cómo te trataban y al final terminaste queriendo exactamente a ese tipo de persona. No respondió de inmediato. Pero luego dijo algo que terminó de cerrar todo. Porque siempre esperé que cambiara por mí. La miré en silencio. ¿Qué? Siempre pensé que si algún día él me veía diferente, si dejaba de verme como antes, entonces todo sería distinto. Sentí que estaba escuchando a otra persona. ¿Estás hablando en serio? Asintió. Durante mucho tiempo, imaginé cosas. ¿Qué tipo de cosas? Bajó la mirada por primera vez. Historias. ¿Historias? Sí, de nosotros. No dije nada. Esperé. Me imaginaba que él se daba cuenta de que le gustaba, que se arrepentía, que venía a buscarme, hizo una pausa. Que terminábamos juntos. No supe qué decir. ¿Durante cuánto tiempo pensaste eso? Desde la universidad. Eso, dolió más de lo que esperaba. Entonces, ¿todo esto? Pregunté. ¿Nosotros?
No fue mentira, respondió rápido. Yo sí te quise. Pero no eras lo que realmente quería. Silencio. Eras una buena opción. Solté aire lentamente. Un premio de consolación. Sí. No había rastro de culpa en su voz. Y ahora, continuó, ya no tengo por qué conformarme. Esa frase. ¿Perdón? Ahora soy diferente, dijo. Me siento bien conmigo misma. Sé lo que valgo. La miré fijamente. ¿Y eso te hace pensar que puedes reemplazar a quien sea por alguien que te trató mal toda tu vida? Me hace pensar que puedo estar con quien realmente quiero. Aunque ese alguien te haya humillado. Ya no lo hace. Claro, dije. Ahora sí eres digna, ¿no? No respondió. Pero su silencio fue suficiente. Eres increíble, murmuré. No lo entiendes, dijo. No, tienes razón. No entiendo cómo alguien puede construir una relación contigo durante más de 2 años, apoyarte, ayudarte a crecer, y que al final digas que solo fue un reemplazo. Ella suspiró. Fuiste importante. No digas eso. Lo fuiste. No, la interrumpí. Fui útil. Eso sí le molestó. No es justo. Ah, ¿no? Respondí. Tú acabas de decir que estabas esperando a otro tipo todo este tiempo. No contestó. Se dio la vuelta. Caminó hacia el closet. Y empezó a sacar cosas. ¿Qué haces? Pregunté. Me voy. ¿Así nada más? No tiene sentido quedarme. Claro, dije. Ahora que apareció tu premio mayor. No respondió. Siguió empacando. ¿Y él? Pregunté. ¿Te vas con él? Sí. No dudó. Cerró la maleta. La tomó. Antes de salir, se detuvo un segundo. Gracias por todo, dijo. No respondí. No había nada que decir. Y se fue. Los días siguientes fueron raros. Silenciosos. Vacíos. No la busqué. No le escribí. Nada. Parte de mí esperaba que todo explotara emocionalmente. Pero no. Fue más frío que eso. Más claro. Como si, una vez que entendí lo que realmente pasaba, todo lo demás dejara de importar. Pasaron unos días. No muchos. Y entonces volvió. Tocó la puerta. Abrí. Ahí estaba. Sin maleta. Sin esa seguridad que tenía cuando se fue. ¿Podemos hablar? Preguntó. La dejé pasar. Se sentó. No dijo nada al principio. ¿Qué pasó? Pregunté finalmente. Se quedó en silencio unos segundos. Me equivoqué. No reaccioné. Él, dudó. Solo quería acostarse conmigo. La miré. ¡Qué sorpresa! No es gracioso. No, no lo es, respondí. Pero tampoco es inesperado. Pensé que había cambiado. Claro que lo pensaste. Eso le molestó. No tienes que ser así. ¿Así como? Frío. ¿Frío? Repetí. Tú te fuiste con él y ahora vuelves porque no salió como querías. No es tan simple. Es exactamente eso. Silencio. Quiero arreglar las cosas, dijo. Ahí sí reaccioné. No. No lo dudé. ¿Qué? No. Paul. No. Más claro imposible. No puedes venir aquí después de todo eso y pretender que nada pasó. No estoy diciendo eso. Entonces, ¿qué estás diciendo? Que cometí un error. No, respondí. Tomaste una decisión. No supo qué decir. Y ahora vives con las consecuencias. Se levantó. Me arruinaste. ¿Perdón? En el trabajo.
Ahí entendí. ¿Hablaste con tu jefe? Sí. ¿Y moviste contactos para que no me contrataran en otro lugar? La miré sin expresión. Sí. Se quedó en silencio. ¿Por qué harías eso? Porque puedo. Eso la descolocó. Eso es, bajo. ¿Más bajo que lo que hiciste? No tiene nada que ver. Tiene todo que ver. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Me arruinaste la vida laboral. No, respondí. Tú lo hiciste. Solo cometí un error. No, repetí. Elegiste. Se quedó en silencio. La miré unos segundos más. Y entonces lo dije. Eres patética. Eso la rompió. ¿Qué? Pasaste de ser alguien insegura, a alguien que necesita validación del mismo tipo de persona que la humillaba. No respondió. Te vendiste por una fantasía. ¿No es así? Si lo es, la interrumpí. Y cuando esa fantasía se rompió, volviste. Silencio. Eres exactamente lo que siempre fuiste. Me miró. ¿Y qué es eso? Alguien que necesita aprobación. Se le quebró la voz. No. Sí. Me acerqué un poco. Y lo peor es que ahora ni siquiera tienes la excusa de no saberlo. Lloraba. Pero no dije nada más. Vete. No discutió. No respondió. Solo tomó sus cosas, y se fue. Esta vez, definitivamente. Y honestamente. No siento nada. Ni rabia. Ni tristeza. Solo claridad. A veces, la gente no cambia. Solo revela lo que siempre fue.